Y así pasó Marcela Rodríguez hablando del latín, profesora de letras. Sí, bien, profesoras sí las hay, sí. Profesora de letras. Bien, le agradecemos la participación. ¿Se quieren comunicar con nosotros? Estamos en Instagram como Una Hormiga en la Historia, también en Twitter como Hormiga en 3703 y tenemos WhatsApp que nos pueden escribir al 3413-280406 o al 3412-709419. No me acuerdo su número de memoria. 341-640-9177. Mientras usted busca el mensaje que va, tiene que leer, lo tiene que leer sí o sí. Andrea González dice, lo estoy escuchando hablar de historia, un gusto. Gaby los escucha, dice, nos está escuchando desde el Bolsón. Y Vale Jimena, estoy escuchando las lenguas que salieron del latín, pone, ¿sabe que le interesó? Y Jorge Emma, calculo que puse Fabita ahí, Vanessa y Chinen dicen, me gusta. En teoría dice Fabita. Bien. Tenemos un mensaje. A ver, le llamé. Para nuestro querido conductor. Qué feo a cuando ver te qué queman dice. de ¿Por esta qué? manera. A ver, sé que es personal, me encanta. Hablemos mal del conductor. Como siempre, me encanta el programa, pero Sí. Alex es tan fanático de Roma que le puso Rómulo a su perro. Rómulo Augustulo. Así se llama mi Como el perro. último emperador de Roma. Es un hinchapelota. Lo que viene a demostrar que esa pobre chica se tiene que bancar. Un beso para Georgina. Un beso para Sí, y mi perro se llama Creta. Porque es una cruzada, entonces como no sabía si era un galgo o qué. Le pusiste Creta. Creta, como la isla, ¿viste? No se sabe si son griegos o turcos. O sea, tal cual. Fue exacto, Creta. Bien. ¿Habíamos quedado en dónde nos habíamos quedado? Habíamos quedado justamente en el principio de las primeras expansiones del primer rey de Roma, Rómulo. Sí. Pexe, perfecto. Porque eso es lo loco de esta historia también, cómo conlleva el primer fundador, el primer rey de Roma es Rómulo, y el último del Imperio de Occidente es Rómulo Augustulo, un pendejo de 16 años que Abadico lo sube en la falda y bueno, muchacho, hasta acá llegaste. Y bueno, y encima ya no era Roma la capital, sino Bavaria, sí, o sea, ya era cualquier lo cosa. cortan en fetitas. Bueno, para decir, justamente hablar de los primeros 7 reyes, bueno, más o menos la monarquía duró unos 200 años, sí. Picos años. Que puede decir, en la historia de Roma no es nada, pero calculen que la Argentina tiene 200 y pico. Sí, así sí. Que, Y se o sea, hizo es de muchísimo. todo. Es muchísimo. A lo largo de la historia de Roma es poco, pero teniendo en cuenta que la Argentina tiene 200 y pico, es muchísimo. Es muchísimo, y aparte en 200 años no lograron tampoco la expansión que van a lograr después en la época republicana. No. Lo que hacen es establecerse como ciudad, o sea, volverse acá romano. estamos, sí. Claro. Exactamente. Muy bien, Sol, está aprendiendo. Segundo programa y está aprendiendo. Lo Pero que yo soy rapidísima para Muy- todo lo que se le ocurra. Muy bien, Dele. Lo que tenemos en este momento, en esta etapa histórica, Sí. es justamente la influencia de las demás tribus alrededor. Sí. El primer contrincante de Roma, el que, bueno, ya hablamos de Alba Longa, Sí. era el vecino más próximo de la siguiente colina. Acuérdense que después de 7 colinas se van a fundar en una sola ciudad con justamente las murallas servilianas. Entonces, Sol, le explico, Roma está rodeada por 7 colinas. ¿Puede ser que la historia haya tomado todo esto de los 7 para después convertirlo en un número divino? Pasa que el 7 aparece constante, no solo en Roma, aparece en un montón de lugares. Bien. Pero eso se lo voy a dejar a usted para que usted lo averigüe. Perfecto. a ver qué nos dice. ¿Por qué pregunté? Ahora tengo que hacer trabajo. sí. Entonces tenemos al primero de los contrincantes, de los grandes contrincantes, que puede ser que a Roma en esto lo afecte o pueda llegar a su extinción, y tuvo que tomar decisiones en ese momento importantísimas para sobrevivir. Estaban lo que se llaman los etruscos. Sí. Estos etruscos, algunos dicen que de origen fenicio, otros de origen griego. La cuestión es Muy desarrollado. muy al desarrollado lado al lado, romano. y una cosa particular que tienen es que el nivel de derechos entre hombres y mujeres era igual. Algo que para las tribus latinas era un horror. Exactamente. No, Exactamente. no puede ser. ¿Por qué No puede un ser. horror? ¿Por qué no? Hablamos de Roma, el padre del patriarcado. Es Exacto. así, es así. Claro. Son pater de familia. La idea del pater nacer de Exactamente, el patriarcado, la castae, la casta, todo eso es Roma puro. Roma. O sea, si bien existía en otros lugares, lo que hace Roma es volverlo institucional. Exactamente. Aparecen figuras
políticas, patenta, claro, pues y él establece y su derecho en base a estos pater también, claro. ¿Me entendés? También por riquezas y demás. Bien, se van con los etruscos. Le cuento, vio usted vio el capítulo de Los Simpsons donde Homero anda con la Ferrari por arriba de los acueductos. Sí. Bien, los maestros de los acueductos son los etruscos. Los romanos se lo van a anexar a eso. Tienen, pero no es tan modernos como pero los que los empiezan a construir claro, exactamente, son los pero que también venían, por eso la contradicción de decir si vienen de los fenicios o los griegos, porque también ya había una especie de cloaca. Claro. Los griegos no logran hacerlo del todo, pero Roma es la que lo va a llevar a su esplendor. Entonces imagínese, usted está creciendo, tiene un vecino de esas características, que tiene derechos diferentes, muy avanzado, y Roma que dijo, o lo comemos, como diría el Dibu, o te comen. Exacto. Claro. Se me ocurrió una menos poética, pero se la voy a decir fuera del aire. El más cercano justamente de estos enemigos era la capital que competía con Roma. No competía con Roma, sino que Velles, ciudad de Velles, el pueblo de Velles en ese momento, a unos más o menos 20 kilómetros. O sea, esa distancia estamos hablando que era una locura, de nuevo vuelvo a repetir. Con esto de derrotar justamente a los etruscos y demás, hablemos también de nuevo, volvamos a ponernos en contexto de que no son las legiones, son 1000 tipos contra 1000 tipos, estamos hablando de esa época. Y que se revientan a garrotazo y a piedrazo. Sí. Si bien hay lanza, todo es muy pedestre todo. Exactamente. Volvemos a lo que dijo Alex antes, sangre. Roma es sangre. Es sangre, pero el que va a marcar esa era de sangre, porque si no, no hablaríamos de Roma si no fuese justamente por la guerra. La guerra son ellos profesionales. Es justamente Hostilio. Hostilio es el tercer. Numa Pompilio es el segundo rey de Roma. Sí. Que es un tipo que se dedicó más al tema de los sacramentos, el tema de poner leyes para poder estructurar la sociedad romana y demás, porque después de lo que había pasado en las Sabinas y todo, la influencia no quedaba bien en contexto qué es lo que podemos hacer y qué no, quién es ciudadano romano y quién no. Él lo que viene a hacer es, nosotros somos esto, para poder diferenciarte del otro. O sea, ser romano implica creer en esto, hacer esto, eso es lo que fue el primero que marcó eso y fundamental. Numa Pompilio es el que funda el templo de Jano. Exacto. Para lo que no sabe, el templo de Jano es el templo que en el caso de guerra las puertas estaban cerradas. Sí. En el caso de paz estaban abiertas. Entonces, como siempre estaba en guerra, nunca las encontraban abiertas. Entonces, cerraron, tiraron la llave por solamente ahí. Unos 25 años estuvo abierto, que se dice con Anco Marcio, que era más tranquilo y demás. Pero bueno, ya vamos más adelante. Hostilio, de ahí vi su origen, la palabra hostil. Hostilio, Hostilio, el tercer rey de Roma. Olvidado, sí, y coincidencia, ¿no? Claro, él fue el primero que empezó a expandirse para los costados. Él se da cuenta de la necesidad de los recursos. No solo eso, sino también era sanguinario, por lo que lo tardó así. Esto del rey, del poder y demás, que algo que no se veía, mucho. Más allá que vos tenías la influencia de varios pueblos itálicos al lado, no era tan así, pero Hostilio ya marcó la guerra como una empresa. Y empezó a reacomodar, empezó a ponerle unas pecheras de cuero, a los soldados. Decían, bueno, vamos a vestirlos un poco mejor, vamos a tratar de que sean todos iguales. Claro. Por más que Hostilio sea... Para meter miedo. Exactamente. Claro, no es lo mismo empieza a usarse el color rojo. No me había olvidado. Rojo. Sí. El rojo empieza a ser la marca patentada de Roma. Ni siquiera aparece el águila, el insignifer, ni el équites, ni los príncipes. No, el rojo. Falta. El rojo. rojo. Y solamente pueden a la guerra quien el que se la podía mantenerse el uniforme. Porque la gente, ¿de qué vive en esta época, Sol? Y yo en este momento estoy desempleada, así que no sabría decirle. En esa época, ¿de qué vivía la gente? Y de la agricultura. Claro, de lo que producía. Sí. ¿Qué pasa? ¿Todo el mundo puede ir a la guerra? No. Entonces, el que puede permitirse comprarse el la cuero, peche, ese es el que va. Y que puede dejar a alguien que trabaje por él. Sí. Claro. Entonces, la guerra, la capacidad de Hostilio es esa. Ya a la guerra le da un cariz, como pasa a ser un bien suntuario. O sea, vos no sos cualquiera. No, aparece algo fundamental acá. Claro. Aparece algo fundamental que sí aparece en la última etapa de Hostilio, que son los príncipes, pero no los que vamos a conocer más adelante,
¿Qué son los Princeps? Justamente los mejores, los jóvenes de las mejores familias, el mayor, o los primos, todos los acomodados de las gens primeras, sí, empiezan a usar el caballo. El caballo era un grado de estatus terrible para tener un caballo. ¿Que de ahí van a llegar quiénes? ¿Qué palabra? ¿Qué si usaban caballo, ¿qué eran? ¿La caballería? No. No me haga decir es fácil. Si de arriba un caballo, ¿es un qué? Caballero. La idea de que cuando vos tenés ciertos modales, sí, de ahí después, bueno, la Edad Media le va a poner vueltas, pero la idea del caballero nace ahí. Bien. Porque tenés un caballo y no sos cualquiera, y tenés ciertos modos, cierta etiqueta, no era cualquiera Princeps. Uh-huh. Entonces ahí pasa de que vos tengas ciertos modales. Vos no sos cualquiera, sos alguien que tiene un caballo, sos un caballero. Sos un caballero. Claro, bueno, Hostilio parece que ofendió a los dioses y por lo que dice la leyenda lo partió un rayo. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Sí, vos te metés con los dioses, lo partió un rayo y fue exactamente. Te parte un rayo. Porque en teoría había gracioso, te parte un rayo. Exactamente, había como se había sobrepasado con la guerra, era como en los pueblos itálicos algo muy loco lo que estaba haciendo este tipo, o sea, muy loco, era terrible, era un genocidio lo que estaba haciendo. La guerra no es tan así. ¿Cómo que no tomás esclavos, Hostilio? ¿Viste? Claro. Había que dejar lugar, no los podía tomar. Bueno, después de esto justamente viene Anco Marcio. Anco Marcio, ¿quién es? Es un hombre que va a fundar justamente el puerto de Ostia, va a empezar a hacer otros templos más. Es el que va a fundar justamente el templo capitolino que se va a usar hasta 1500 años después. Sí. Muchas de estas, ahí sí empieza a tomar forma. Empieza a verse las primeras estructuras, pero acuérdense, los pisos acá son de 3, 4, como muy alto, lo central, bien, fuente de poder. Bien, si nos vamos afuera, ¿para qué nos vamos afuera? Imagínese, sale la conquista, ¿a qué va la conquista? ¿Por qué abandonan Roma? Para expandirla. ¿Para qué? Para tener más recursos. Más recursos y eliminar los enemigos. Bien, esos recursos permiten que vos, con esa comida que te está sobrando, sí, bien, ¿qué podés hacer? Venderla. Bien, o pagarle a gente para que se especialice cada vez más en algo. Entonces, ¿qué pasa? A las famosas curias ahora van a aparecer. Yo llamo a alguien y el Estado lo empieza a mantener para que piense como una casa, en vez de tener 2 plantas, tenga 3 o 4. Bien. Es un tipo todo el tiempo trabajando matemáticamente. Bien. Son los primeros sueldos. Claro, empieza si bien ya había especialistas, lo que hace Roma a partir de la expansión es invertir mucho en la especialización. Bien. Y ahí es donde ya empieza a marcar. Claro, en las famosas curias, los barrios, y empiezan a crear gremios, justamente de carpinteros, de herreros y demás, ¿viste? Entonces de esa manera empieza a conformarse la sociedad, pero aún así queda muchos años para decir estamos iguales. Es la era dorada de la gens y de justamente de la monarquía. A grandes rasgos, para que entienda la gente, ¿qué sería una gens? La gens son las familias justamente que se dan el lujo de decir, nuestra familia fundó los cimientos de la ciudad de Roma, claro, la sociedad y las costumbres y todo. Nosotros creamos nuestra forma de vivir. Bien. Entonces, es el antiguo, mi papá es abogado. Claro, a ver, bien. Mi papá era presidente y era Menem. De la gens. ¿Qué palabra usamos nosotros? ¿Qué palabra se desprende de gens? Fue una revista. Gente. La palabra gente. Pues yo me la imaginaba con H escrita. Bueno, claro, me está pidiendo mucho. Ahí viene la idea de gente. El gentío, el gentil. El gentil. Vieron que cuando los ciertos periodistas hablan de la gente, uh-huh, sí, la gente no es el pobre. La gente. Es Mirta y todos. La gente. Es la elite. ¿Viste? No la elite, pero no es el pobre. La gente es la que hay que respetar, la que se queja, y nunca está claro qué es la gente. Sí. Bueno, es la idea de gens, o sea, no somos cualquiera. Somos parte de, pero no somos cualquiera. Somos una parte distinguida de. Esa es la gens, bien. Esta gens es la que se va a dar el lujo justamente de marcar toda la vida romana, y aparte son dueños de toda la tierra. Tal cual. Esto, para que la gente en ese momento se empiece a hinchar las pelotas, van a pasar unos 150 años. Exactamente. Pero mientras tanto,
hasta acá, todo esto, en ese momento, como Roma es chiquito, tenían más o menos para poner unas 15 hectáreas, más o menos, es lo que tenía la gens de cualquiera de estas familias patricias. Que era el emprendimiento familiar. Vamos a un pequeño tema y venimos con el cierre. Dale. Vamos con un tema.